Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí para el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y para la UPR Calley. Es un placer que ustedes tengan la oportunidad de asistir a esta presentación de esta investigación y este libro del doctor Errol Monte. Para quienes no lo conocen, él es profesor del Departamento de Matemática, tiene un doctorado en Matemática, pero además es un amante de la música africana y conduce un programa en Radio Universidad de Puerto Rico desde el 2001. Como parte de esos trabajos, él ha estado investigando con una atención muy grande los temas sobre la música africana y su vinculación al Caribe, y nos honra haber podido apoyar este trabajo que hace Errol Monte, que es muy bueno, excelente, y que sabemos que van a disfrutar. Así que, sin más preámbulos, le voy a dejar al doctor Errol Monte con la presentación de su libro. Gracias. Saludos. En primer lugar, me puse esta camiseta a propósito, porque son pocos los lugares donde uno, siendo de matemática, puede hacer investigaciones en otras áreas de, ¿verdad?, de los conocimientos, y que eso te cuente, ¿verdad?, para tus ascensos y tus cosas. Y pues debo reconocer que el Departamento de Matemática Física siempre me ha dado esa posibilidad de que, a la vez que trabajaba en algunos temas de matemática, y que ahora mismo hace más de un año que no investigo en matemáticas, pude haber hecho esto a la misma vez. Y a la misma vez, pues, en un momento gocé de una sabática, pude ir a Colombia a hacer investigaciones, ir a Senegal, y una sabática finalmente para escribir parte del libro. No me dio el año, pero casi lo terminé. Le digo eso porque eso cada vez es más difícil en la Universidad de Puerto Rico bajo los ataques que estamos, y por eso, en vez de ponerme una camiseta alusiva a África, me puse una camiseta alusiva a nosotros aquí y las cosas que tenemos que hacer para defender el espacio académico que permite esta y otras investigaciones de colegas que están aquí, y otras actividades que, aunque no son investigación, son fundamentales para la academia, como dar cursos de calidad y trabajo comunitario. Así que, con ese preámbulo, le hago lo que debía haber hecho primero, que es darle la bienvenida y agradecerles que estén aquí. El libro está allá atrás, pero aquí tienen una copia. El libro trata muchos temas, y para mí es realmente imposible en poquito tiempo cubrir todos los temas. Así que yo lo que le voy a dar son como pinceladas de cosas que están en el libro, más bien para picarles la curiosidad, y que ustedes puedan. Ahí está la tabla de contenido. El primer capítulo es un capítulo general sobre la noción de África misma, que es una noción, ¿verdad? Ser africano, o el continente africano pensado como una unidad, tiene su historia y tiene sus problemas también. Eso pues se trata en ese capítulo, que es el menos musical en un sentido, es el capítulo más de trasfondo histórico y un poco de discusión filosófica sobre cómo es que uno puede hablar de música africana o de músicas africanas, ¿verdad?, cuando África es un continente enorme. Luego hablamos sobre varios temas. Sobre el capítulo 2 les voy a hablar en la charla, un poquito sobre el capítulo 3, y si me da tiempo, del capítulo 4, que es de vuelta al Caribe, influencias más recientes del continente africano, o intercambios más recientes entre el continente africano y el Caribe. Tengan en cuenta varias cosas. Uno, que algunos de los asuntos que les voy a mencionar aquí, que están tratados en el libro, también se han dado entre otras regiones. Yo me concentro en el Caribe, pero estoy trabajando y he trabajado con otras áreas. Y tengan en mente lo siguiente: es la imagen de viajes de ida y de vuelta. La imagen que nosotros tenemos sobre las conexiones culturales con África usa la metáfora de raíz. Y la metáfora de raíz, como todas las metáforas, capturan unas cosas y las realzan, mientras ocultan otras o les restan un poco de importancia. O sea, la metáfora de raíz pone nuestras conexiones con las culturas del continente africano en un pasado fundacional, como cuando llegan los africanos, cuando se van formando nuestras culturas, que son culturas relativamente jóvenes. Y luego, como da la impresión que se paró, se detuvo esa influencia, y luego creció, pero creció en su medio ambiente y no continuó. El argumento mío en este libro, y que yo pude descubrir en mi trabajo, van a ver un poco cómo llegué a eso ya mismo, es que la metáfora de raíz es incompleta, no captura toda la complejidad de nuestras conexiones con las culturas africanas, y que realmente fueron movimientos de ida y de vuelta que se mantienen hasta la actualidad, aunque a veces no siempre somos conscientes de eso.
Uno oye el ritmo básico del reggaetón, la columna vertebral del reggaetón, que es los primeros 3 golpes de la clave repetidos cíclicamente, tan, 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 tan. Esa frase rítmica le llaman clave congo y aparece a lo largo y ancho de toda la diáspora africana. En Brasil se usa en música de capoeira, aparece en múltiples ritmos en distintos lugares del Congo. En el norte de África le llaman ayup, tiene hasta un nombre específico para esa frase rítmica, y muchos músicos en el Caribe le llaman la clave congo a eso. Y aparece por todas partes, pero los muchachos y muchachas que hacen reggaetón no necesariamente son conscientes de esas conexiones. Echan mano de una cultura común que nosotros vamos heredando, vamos formando, vamos moldeando, cambiando a nuestros intereses, y aparece en un bajo subarmónico por allá abajo, mientras que en la capoeira aparece en un birimbau bien agudo, y entonces no necesariamente la gente identifica, ¿verdad?, todos esos trasiegos musicales que se dan. Para aclarar, a mí siempre me preguntan, ¿cómo es que a ti te dio esa pasión por la música africana? Yo me pregunto, ¿cómo es que alguien del Caribe no puede tener pasión por la música africana contemporánea? ¿Cómo es que a nosotros nos borraron esa memoria y nos borran los puentes, las conexiones con el continente africano? Estando yo en Senegal, conocí a un músico, un guitarrista, Yahia Fall, de la Number One de Dakar, una orquesta bien importante desde la década del 70 en Senegal, que hace lo que alguna gente llama salsa senegalesa, aunque es un poco más complicado que eso, pero sí, suena salsoso. Pues yo conocí a Yahia Fall, lo había visto solo en fotos, pero lo reconocí en un club, lo conocí, me invitó a un llameo que ellos tenían. Cuando yo entro al llameo, eran a las 12 de la noche, esto fue en Navidades, eran las 12 de la noche, yo entro, los músicos están calentando sus instrumentos, llameando, en lo que llegan los cantantes veteranos de la salsa senegalesa. Cuando Yahia Fall me vio entrar, empezó a tocar en su guitarra eléctrica en el llameo Capullitos de Alelí. Es una tradición de muchos músicos africanos, de los músicos tradicionales africanos, conocer tu genealogía, conocer de dónde tú vienes, y te tocan cosas o te cantan de tu familia o de las hazañas del área de tu comunidad donde tú vienes, distintas cosas. Pues él me toca una canción de Puerto Rico de Rafael Hernández. Es como un homenaje. ¿Cuántos músicos de Puerto Rico, no importa su calidad, puede entrar un senegalés y le tocan una canción de Senegal? ¿Cuántos músicos de Puerto Rico pueden tocar una canción del Congo que no sea folclórica, antigua, de la regla de Palo Mayombe o de los orichas de Yoruba, que es otro circuito, ¿verdad? Estoy hablando de música popular, de compositores contemporáneos, y así por el estilo. Podría hacerle montones de otras anécdotas, pero no tengo el tiempo. El asunto es que en 1981, en medio de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, en 1981, estas historias se repiten. La compañera, que eventualmente fue la madre de mi hijo, de nuestro hijo, trajo un disco que se titula Sound de Afrique. Es el primero que ven a su izquierda, Sound de Afrique. Eso es una colección de canciones del continente africano que salieron en ese año. Cuando yo escuché esas canciones de ese disco, yo quedé tan loco y sin idea que hice un cassette y lo tenía en el carro, y lo único que se oía era eso todo el tiempo, al punto que yo me aprendí algunas canciones fonéticamente sin saber ni siquiera cómo se llamaban los idiomas. El punto es que las canciones se parecían tanto a nuestra música, especialmente música jíbara, lo cual me sorprendió todavía más, que yo empecé a pensar que, claro, tienen raíces comunes, pues no es extraño que se parezcan, ¿verdad? Porque tienen raíces comunes. Pero luego, con el tiempo, me fui dando cuenta que no, que la historia es más complicada, que estos son viajes de ida y de vuelta, y así que en 1981 se sembró la semilla para ese libro. Oigan, esta canción se llama Bombanda. Bombanda es poligamia, y aunque canta un hombre, asume la voz de una mujer quejándose de la poligamia y de los abusos que recibe y qué sé yo qué. Pablo Lubadica Portos, de la República Democrática del Congo. Me aprendí toda. Sukana yango moko asengi divorce.
mama unalemi onumba nandimi oh mama Pablo Mira la guitarra eléctrica. a la salsa A la salsa. 81 Burlesca nouvelle génération. Oigan el ostinato ese de la guitarra eléctrica, bien parecido al 4, al 3 cubano. Pero no solo eso, oigan esta que estaba en ese disco también de la República, perdón, de Costa de Marfil, que es como una mezcla de seis chorreados con merengue. Pero en cualquier caso, escuchar esos dos discos fue lo que empezó una obsesión por buscar más música contemporánea africana, ¿sabes? Y dejar de uno pensar África como esa cosa abstracta que uno tiene como que contenido. Y muchos incluso investigadores muy buenos hablan de música africana en Puerto Rico. Ah, esto tiene raíces africanas, pero no te dan especificidad, no te le da historia. Y poco a poco, yo nunca pensé que iba a hacer una carrera en eso. Yo me fui a estudiar matemáticas y por el estilo, y seguí estudiando por mi cuenta, llenando libretas de notas, hasta que conocí a la antropóloga Isa Algodón, y ella me dijo, tú debes escribir de eso, porque no mucha gente lo sabe. Yo pensaba, como no soy del campo, que eso lo sabía todo el mundo, ¿me entienden? Pero lo que pasa es que como uno no tiene principios en ese sentido, yo lo mismo echaba mano a la lingüística, o a la historia, o a la música, y me di cuenta de conexiones que a veces gente que están en las tribus disciplinarias no se dan cuenta, porque cada cual habla su propio lenguaje. Si quieren escuchar muchos más ejemplos, algunos de los que están aquí también, hay una página para el libro que se llama Más ramas que raíces, las escriben a sí mismos, y ahí está organizado por capítulos, y estos ejemplos y otros más todavía están ahí puestos con videos, con otra información, para que complemente la lectura del libro. Lo primero es que hay que establecer claramente que África, como entidad geográfica, es un continente enorme. Tiene un área de 11.7 millones de millas cuadradas, o sea, 30 millones de kilómetros cuadrados, que es 3.460 veces Puerto Rico. ¿Ok? Estamos hablando de que es una quinta parte del área del planeta. Norteamérica es solamente el 16% y Europa el 6.7%. Que la población, por lo menos, lo último estimado es de 1.100 millones de habitantes, o sea, 15% de la población del planeta. Hay 54 países, 8 territorios no autónomos y cerca de 3.000 idiomas, dependiendo cómo uno clasifique idiomas. Más del 50% de la población en la mayoría del continente africano tiene 19 años o menos. O sea, la edad promedio de la población en Senegal, por ejemplo, es entre 18 y 20 años, que en Puerto Rico es 35 o más. Es una población bien joven, así que hay muchos cambios constantes en las cuestiones culturales, en la música, gente que explora una diversidad de influencias de distintos lados. Y hay también los artículos más recientes que pude examinar para el libro, que me dio con buscar sobre la cuestión genética. El continente africano tiene la mayor diversidad del genoma humano que hay de otros continentes, comparado con otros continentes. Así que esta imagen homogenizante de clasificar solamente a la gente por su color de piel es bien engañosa con respecto al continente africano, porque hay una diversidad enorme genética. Pero más dramático es si usted mira ese mapa, que es tomado del Natural History Museum. Estados Unidos completo cabe en el Sahara y sobre espacio. ¿Ok? Argentina, India, Europa, China, Nueva Zelanda, todo cabe y sobre espacio, para que vean. Yo viajé a Senegal, que está en esta parte, desde Atlanta, y nos tomó como 8 horas llegar. Había gente en el avión que iban a seguir hasta Johannesburg. Eran 12 horas de vuelo. O sea, de Atlanta a Dakar eran 8 horas, y de Dakar a Johannesburg eran 12 horas. Para que vean lo enorme que es el continente africano. Así que es difícil uno hablar, ¿verdad?, en singular de estas cosas, pero es interesante que la misma experiencia de la trata de esclavizados, la misma experiencia de la colonización del continente, la misma experiencia de los imperialismos robándole sus recursos naturales, como ha pasado, por ejemplo,
saben, en Sudamérica, ustedes que están en ciencias sociales deben haber leído lo más probable, y si no, alguna vez se lo asignarán, Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Pues esa experiencia empezó a crear una identificación de la gente, aunque tengan culturas distintas, idiomas distintos, a identificarse como africanos, como una identidad de resistencia, ¿verdad?, ante la intervención extranjera. Pero a la misma vez también, a lo largo de la diáspora africana, como hubo tantos movimientos, tantos forzados por la trata de esclavizados, pero también de movimientos de personas del continente africano, de distintas culturas libres que se movieron a lo largo de las Américas, del Caribe, de Europa, desde mucho antes incluso del descubrimiento de este lado del mundo. O sea, la importancia de la presencia de afrodescendientes en España, desde el siglo VIII por lo menos, es importante en el desarrollo de la música española, que luego nos influye a nosotros también, o por lo menos que hubo esos intercambios. Así que hay montones de elementos en común. Vamos a escuchar este ejemplo para que vean cómo en esta pieza, que es de los correctamente llamados mandingue, ellos así mismos se llaman mandecán, o sea, el pueblo que habla mandé, que es una familia de idiomas un poco como el latín, es de donde vienen las lenguas romances. Ellos usan un instrumento que se llama cora, y es un instrumento de cuerdas, lo cual tampoco la gente piensa mucho en África como instrumentos de cuerdas. Pero yo quiero que ustedes escuchen cómo en esta pieza de los griots mandinga, de los historiadores orales de la cultura mandinga o mandé, aparece la clave. Y así hay montones de ejemplos que se discuten en el libro. Como les dije, hoy solamente yo les estoy tirando algunas cositas para que ustedes, ¿verdad?, se motiven a buscar y a estudiar más. Pero escuchen esto, cómo la clave aparece ahí. This was Lady Bia. No está explícita, pero está implícita en la manera como se organizan las frases. Pero si tienen duda y no la pueden escuchar, luego viene alguien con una varita y se para al lado y la toca. Entonces, lo que les decía de los movimientos de la diáspora africana, uno siempre piensa como que la trata de esclavizados trajo afrodescendientes desde África a este lado del mundo y que llegaban aquí y perdían toda conexión, ¿verdad?, con el continente. Eso es cierto en gran parte, pero no es 100% cierto. Muchos africanizados llegaron libres y se movían de lado a lado. Pero a la misma vez habían otros que compraban su libertad, habían otros que se escapaban, habían otros que por distintas razones en distintos países podían, por ejemplo, habían otros que el trabajo marítimo esclavizado es algo que no mucha gente en Puerto Rico se ha hablado, pero hay estudios sobre eso, de la importancia de afrodescendientes que trabajaban ya fuera como esclavizados en barcos o cuando se lograban su libertad o eran libres por el temor a la represión que había y al racismo, muchas veces trabajaban en barcos porque les permitía mayor movilidad. Fueron los barcos los que diseminaron las ideas abolicionistas alrededor y había periódicos que se repartían de mano en mano entre puertos desde Boston hasta el sur de Estados Unidos, el Caribe, distintos sitios hasta Liverpool, en Inglaterra. O sea, había todo un circuito de movimiento de información y especialmente subversivo de afrodescendientes. Pero entonces también es interesante que hubo muchas emigraciones de regreso a África por distintas razones. Por ejemplo, en 1834, aunque antes de eso ya estaba ocurriendo, pero en 1834 en Bahía, en Salvador, en Bahía, en Brasil, hubo una revuelta de esclavos que le llamaban revuelta dos malés, o sea, la revuelta de los malés. Malés le decían a todos los esclavos que pertenecían a la religión musulmana. Muchos de ellos sabían leer y escribir porque sabían árabe, escribían árabe. Iba a haber una revuelta y, como siempre, yo el otro día estaba pensando que deberíamos hacer una historia universal del chota, porque siempre ha habido chotas y siempre ha habido gente que traiciona a las causas y hubo los delataron y la represión fue brutal contra los esclavizados que se levantaron en armas. Y
muchos los deportaron. Todo el que fuera sospechoso los deportaron de regreso a África, y muchas veces no a los lugares de donde ellos eran originales. Y uno de los lugares donde más fueron, pues fue a Benín y a Nigeria. En Nigeria, en Lagos, en los 1890, 1 de cada 7 lagosianos había vivido en Cuba o en Brasil. ¿Ok? O sea, que es una proporción bien grande. Entonces les llamaban, en Benín le llamaban agudás. Ese es un libro escrito por un brasileño, ¿ves? Los brasileiros do Benín. Y en Nigeria le llamaban amaros. Lo interesante es que esas comunidades al día de hoy todavía celebran su folclore de brasileños. Ellos celebran su memoria de cuando vivían en Brasil siglos después, ¿me entiendes? Y su folclore es vestirse de brasileños y usar la bandera brasileña, como aquí uno se quiere vestir de, ¿verdad? Su folclore recordando otro espacio. Sobre Puerto Rico, por ejemplo, yo tuve la suerte de conseguir un documento en un archivo en España que en 1869, poco menos de un año después en mayo del Grito del Ares, el cónsul de España en Sierra Leona le envió al Ministerio de Ultramar el siguiente comunicado, y dejo las cosas escritas tal y como estaban en el documento, que a algunos nos pueden parecer ahora que están incorrectamente escritas. Dice: tengo el honor de expresar a vuestra excelencia que hace 4 meses tengo observando el aumento que toma la inmigración de africanos provenientes de nuestras posesiones transatlánticas. La mayor parte de los vapores de la línea agroafricana están conduciendo mensualmente cierto número de negros que proceden de Puerto Rico y La Habana y van destinados a la colonia inglesa de Lagos. Cuando dice Puerto Rico se refiere a la capital, a San Juan, que después ustedes saben que se cambió. Y bueno, quise cerciorarme de las causas que motivan este ya notable movimiento, y de mis investigaciones resulta que los agentes del gobierno inglés residentes en La Habana están protegiendo en grande escala la emigración de nuestros colonos de Cuba y Puerto Rico, enviándolas para esta costa. Eso fue el señor Juan Valera, subsecretario del Ministerio de Ultramar, en un comunicado con fecha 16 de agosto de 1869, que está en el Archivo Histórico Nacional de España. Ahí está la referencia completa. Esto hay que investigarlo más. O sea, yo no soy historiador, tengo que dar 4 clases de matemáticas y tengo que hacer estas cosas por el lado. Así que no tengo la posibilidad de seguir buscando en archivos, pero la gente joven que quieren hacer tesis eventualmente de maestría o lo que sea, es un tema interesante para investigar, porque el caso de Cuba y el de Brasil se ha estudiado extensamente, de la emigración de regreso. De hecho, en Cuba incluso hubo gente que se mantuvo así, carteándose, enviándose cartas, hasta los 1940 todavía, descendientes de esos que emigraron en el siglo XIX, seguían carteándose con la familia que se quedó en Cuba y nunca más se volvieron a ver. Y hay artículos sobre eso. Así que nuestras conexiones con las culturas africanas, ¿verdad? Vamos a ilustrar un poco, son viajes de ida y de vuelta. En adición a los más de 10 millones de esclavizados africanos traídos a las Américas entre los siglos XVI y XIX, también llegaron muchos africanos libres, y durante todo ese tiempo hubo y continúan habiendo hasta el presente movimientos constantes de ida y de vuelta alrededor de la llamada diáspora africana. Y esto se manifiesta de manera particularmente evidente, ¿verdad?, en los múltiples géneros musicales que se han desarrollado en el Caribe y en África, y el enorme impacto que han tenido alrededor del mundo. Prácticamente toda la música popular, toda la pop, o sea, la música popular alrededor del mundo, el núcleo principal de la música popular alrededor del mundo es la música afrodescendiente. Ya sea rock, que viene de los blues, ya sea hip hop, ya sea salsa, ya sea reggae, ya sea calipso, mencionen una sola música que tenga una presencia mundial, internacional, que no tenga alguna conexión con músicas africanas. Eso es otra charla, porque se da ese fenómeno. En cualquier caso, yo me gustaría dar un curso de estos temas en humanidades, si me lo vuelven a permitir, que ya lo di una vez. Sé que ahí podríamos entrar en detalle el semestre que viene a los estudiantes que les interese. Así que aunque la mayoría de las tradiciones musicales, tanto folclóricas como populares del Caribe, se han nutrido, ¿verdad?, de las llamadas influencias africanas, también es cierto que múltiples géneros musicales caribeños han influido de manera decisiva desde al menos el siglo XVIII hasta el presente en la creación de géneros y estilos musicales en el mismo continente africano. O sea, a la misma vez que se iban creando ritmos afrodescendientes aquí, algunos de esos ritmos influían de vuelta en África y se creaban otros géneros de música en el mismo continente africano que no pertenecían a una etnia en particular, sino que tenían conexiones. Por ejemplo, en el Caribe se mezclan africanos o afrodescendientes de distintas culturas, crean un ritmo que emerge, ¿verdad?, de esas interacciones de distintas culturas, que regresa a África en contextos urbanos donde, como vamos a ver, se juntan también personas de distintas culturas, así que esos ritmos le permiten
identificarse como africano sin tener que identificarse como Yoruba, como Igbo, como Ashanti, como Wolof, o la cultura que ustedes entiendan. Entonces ellos pueden tener distintos espacios de identidad dentro de su comunidad como Wolof, pero a la misma vez en una identidad urbana, africana, que va emergiendo en ese proceso. Eso yo lo estudio con detalle en el libro. Y por ejemplo, el primer género musical que se crea en estos procesos que les estoy describiendo es lo que se llama el gumbé. También la palm wine music y algunos de sus derivados. El gumbé, o sea, yo le voy a dar un solo ejemplo de esto aquí, porque es la primera instancia documentada de un género musical que se desarrolla entre afrodescendientes en el Caribe, que luego regresa e influye en el continente africano. Estamos hablando de la ciudad de Sierra Leona y la ciudad llamada Freetown. Freetown fue una ciudad que se creó por los ingleses, por unas sociedades inglesas, para deportar o para que se fueran de manera libre, pero en la práctica era una deportación voluntaria, afrodescendientes de Inglaterra. Que luego de la abolición de la esclavitud hubo tanta preocupación, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, por la presencia de los africanos o los negros, ¿verdad?, y negras en su cultura, que trataron de deshacerse de ellos. Desde Thomas Jefferson, incluso eso también se discute en el libro, creó varios esquemas para deportar a los afroamericanos, lo que hoy día se llaman afroamericanos de Estados Unidos. Incluso querían mandarlos a Haití, querían mandarlos a Brasil, intentaron muchas cosas, y los Estados Unidos también crearon luego una colonia en más acá, lo vamos a ver ahorita en el mapa, en Liberia, ¿verdad?, donde podían mudarse. La historia de esas cosas es compleja y yo se las cuento en el libro en gran parte. El asunto es que el 1 de octubre de 1800 desembarcaron en Sierra Leona aproximadamente 600 cimarrones de Jamaica. Habían sido deportados primero a Nueva Escocia, Canadá, en 1796, y luego, a petición de los mismos cimarrones, fueron llevados a Freetown. Para entender por qué fueron llevados a Freetown hay que leer el libro, pero la cosa es que Freetown se crea y se empieza a promover como que es el lugar donde deben irse. Así que ellos los deportaron a Nueva Escocia desde Jamaica porque ellos se rebelaron contra la corona inglesa y derrotaron a algunos de ellos. Bueno, la historia es compleja, los engañaron y van a haber unas negociaciones y lo que hicieron fue que los aprendieron. Entonces los deportan y ellos, pues, es bien frío allá arriba, así que ellos empiezan a exigir que los lleven a otro lugar más parecido, ¿verdad?, a Jamaica, y los envían a Sierra Leona. El asunto es que ellos llevaron consigo el conocimiento de cómo fabricar un tambor, en inglés le dicen square trade drum, o sea, tambor de marco cuadrado, llamado gumbé, junto a ritmos asociados, a ritmos desarrollados en Jamaica. La primera mención escrita de ese tambor en Jamaica data de fines del siglo XVIII, y es un tambor que parece una mesita de noche. ¿Ok? Todavía se toca en Jamaica. No sé si hay alguna conexión con el güembé, que es una variante de la bomba puertorriqueña del área sur de Puerto Rico. Pues tienen, ¿verdad?, no siempre las coincidencias lingüísticas son significativas para otros temas, pero en cualquier caso es algo ahí que también yo no he podido descifrar, que es otro tema para quien quiera. Lo interesante es Freetown, por lo que les contaba, cómo se creó, y ahí era que también los ingleses, que prohibieron la trata de esclavizados, y cuando ellos capturaban barcos en alta mar, con que llevaban esclavizados, los liberaban en Freetown, no importa de dónde ellos vinieran en África. Así que en esa ciudad, en bien poco tiempo, se dieron procesos de interacción entre distintas culturas bien intensos, procesos bien parecidos a los que se daban en el Caribe, pero en un espacio bien pequeño y bien rápido. Por ejemplo, había un misionero alemán, Sigismund Kell, que documentó 160 idiomas y 40 dialectos en la ciudad nada más. Estamos hablando. Así que los cimarrones de jamaiquinos y su música contribuyeron entonces al desarrollo de una cultura criolla en Sierra Leona que vino a llamarse crío.
Entonces los descendientes se llamaban críos. Entonces los críos se convirtieron en uno de los grupos más móviles de todas las costas de África Occidental y Central. Y el tambor gumbé y sus ritmos entonces comenzaron a ser importantes en la creación de esas identidades, en parte libres de etnicidad, como les contaba. Desde Senegambia hasta los Congos. Y hasta el día de hoy, este video yo lo encontré en YouTube el 30 de abril, ya el libro lo había publicado incluso. Encontré este video en YouTube, donde la gente está tocando gumbé en Sierra Leona. Mira cómo ella reconoce que viene de acá. From the West Indies. This dancing is done more in Freetown, the Gumbé dance, and it was normally done at wedding parties by the Creoles. El video completo puede uno hablar más rato, pero bueno, tengo que seguir. El asunto es que por mucho tiempo los investigadores de estos temas detectaron la presencia de ese tambor en distintos lugares en África. Por ejemplo, déjame sentarme un momentito aquí para poder usar esto mejor. El tambor ese empezó a usarse en la parte sur de Senegal, en Guinea-Bissau, en Sierra Leona, en partes de Guinea. Por ahí sigue hasta Liberia, Costa de Marfil, en Ghana, en las islas de por acá, de Bioko, que antes se llama Fernando Po. Todas estas partes, ese tambor, el patengue, le decían en el Congo, empieza a aparecer en todos sitios. Entonces los investigadores dicen, pues ese tambor es de origen africano, porque como está en África y está en el Caribe, porque la metáfora de raíz no te permite pensar otra cosa, te permite siempre pensar como un vector en una sola dirección. No, ven como una metáfora te puede capturar el pensamiento y atrapártelo en una sola interpretación posible. Y distintos investigadores que yo reseño en el libro pensaban eso, ese tambor es de origen africano, cuando realmente fue una creación afrodescendiente, pero una creación en el Caribe que regresa a África. Y, por ejemplo, está documentado como ese tambor llega, ustedes ven se ve el cursor. Fue llevado adiós, se desapareció, el Fernando Po, hoy Bioko, ¿sabes? Fernando Po la menciona Luis Pález Matos en sus poemas, ¿verdad? Fernando Po es una isla por aquí, pues de trabajadores emigrantes de Ghana fueron ahí conocen el tambor y lo llevan a Ghana, que todavía hasta el día de hoy se usa. Y entonces, en Guinea-Bissau, por ejemplo, el moto del país, el lema del país es Teja du Gumbé, tierra del Gumbé. Esa es su música folclórica nacional, cuando es una música que se desarrolló, ¿verdad?, en estos intercambios. Y en Sierra Leona, por ejemplo, hay montones de músicos, bandas que incorporan el gumbé, pero entonces transfieren a la guitarra eléctrica algunos de los ritmos del tambor y hacen una música contemporánea, enraizada, ¿verdad?, en el folclore. Escuchen aquí. Ups, no sé qué pasó. No sé, no salió, disculpen. No, parece que ese archivo no pasó cuando... En cualquier caso, sigue evolucionando y hay unos muchachos jóvenes en Costa de Marfil, que es una banda que está activa desde 1991 hasta la actualidad, Les Frères de la Rue, o sea, los hermanos de la calle, que hacen lo que ellos llaman reggae gumbé. Que es interesante que combinan el reggae, que también viene de Jamaica, con el gumbé, que vino de Jamaica original, o sea, como se cierran los círculos. Para que los vean aquí un momentito, especialmente los muchachos y muchachas. El tamborcito agudo es que oyen los ritmos de gumbé.
dejarle un poquito más. Bueno, ahí está. Reggae Gumbe. Y eso pues se discute bien en detalle en el libro con más ejemplos y pueden entrar a la página de internet como les dije y hay otras comparaciones y otras cosas que pueden estudiar con cuidado. Otro género que se desarrolla en el siglo XIX de esas múltiples influencias, intercambios de ida y vuelta y se desarrolla en comunicación y simultáneamente con el calipso en el Caribe es lo que se llama la música, la palm wine music, música de vino de palma porque le dicen así porque era una música que se practicaba, ¿verdad?, de forma principalmente aficionada al principio en los bares costeros, de importancia de los marineros otra vez, que la bebida principal es la savia de palma fermentada que le llaman palm wine, que hay en distintos sitios, en el Caribe, en Costa Rica se hace palm wine. Yo estuve en Senegal, yo tomé esa foto. Porque yo llegué y vi esas palmas y dije, adiós, esta gente sabe cómo le entra el agua al coco, ¿verdad? Ustedes ven. Entonces después, varios días después fue que me enteré porque el compañero, mi intérprete me explicó que no, que estaban recogiendo la savia para luego fermentarla para hacer el vino de palma. ¿Ves? Entonces ellos conectan la de esto ahí y sacan las de esto. Bueno, un ejemplo importante que yo discuto en muchos detalles en el libro es los crus de Liberia. Yo le dije Liberia, ¿verdad?, que aquí en Monrovia la crearon de Estados Unidos para que algunos afrodescendientes pudieran irse. Esa historia se cuenta en el libro. Pero también esa región tiene una historia, ¿verdad?, por sí misma, independiente de la intervención extranjera. Y los crus es un grupo, realmente no es un solo grupo étnico, es un grupo de culturas que eran principalmente marineros y hacían trabajo marítimo en esa región. Yo discuto eso mucho en el libro, porque miren que yo pasé trabajo para conseguir alguna de la información y nadie en el Caribe ha discutido la importancia de este grupo en nuestra música. Los Crumen eran originalmente de Liberia y de Costa de Marfil, pero se dispersaron por varios lugares. Ya desde 1816 en Freetown, Sierra Leona, había un sector de la ciudad reservado para emigrantes Cru y durante siglos viajaron alrededor de las costas de África, desde Senegambia hasta Angola, incluso al Caribe, las Américas e Inglaterra. Y la primera mención data de 1799, la primera mención de ellos trabajando en barcos, y desde 1820 los mencionan frecuentemente en los reportes de viajeros. Nunca fueron esclavizados como grupo y trabajaban principalmente como tripulantes en barcos. Además servían de intérpretes o tokmen, como ellos ya viajaban por esas costas, dominaban muchos idiomas locales y también fueron cruciales en el desarrollo de idiomas criollos con mezclas europeas como el Pidgin English, ¿verdad? Toda esa parte está documentada, pero ellos desarrollaron un estilo de música que vino a llamarse Panama Music, que es bien parecido al calipso y tiene muchas. Cuando la gente las menciona, las pocas menciones que hay en relación al calipso tienden a poner uno como la raíz del otro, ya fuera como que el calipso es raíz de la Panama Music o que la Panama Music es raíz del calipso, y no se captura ese movimiento de ida y de vuelta. Entonces la música obviamente las grabaciones más antiguas que pude conseguir fueron de la década del 30, del 40. Por ejemplo, ellos tienen un género de canciones que era principalmente de mujeres, que le llamaban canciones siolele. Canciones siolele porque se usan esas sílabas al principio de la canción, un poco como nosotros usamos el de Lolay. Y le voy a poner una canción de esas siolele, ya en formato de música popular, para que escuchen cómo el parecido a calipso y a música caribeña en general. ¡Oh! ¡Qué lástima! Tengo problemas porque parece que no pasó todos los archivos. Deja ver si este otro funciona. No. No. ¿Y si eso pasa con los demás? Ok, bueno, este sí. Así que lo siento mucho, no voy a poder ponerle debí haber practicado esas cosas, porque es que mi computadora se congela cuando lo conectamos a esto, porque está viejita. Y lo puse todo en un disco duro externo y parece que no me di cuenta que no pasó todos
todos los archivos que llama el programa. Así que en cualquier caso, bueno, ese lo dejamos para otra ocasión. Deja ver este. No. Ok, lo siento. Seguimos. De todas maneras, de la Panway Music, de esa música de los críos sale lo que se llama, ¿verdad? Lo que le digo, la Panway Music, y esta sí ustedes van a poder escuchar, cómo tiene muchos parecidos, no solo con el calipso, sino incluso con la plena. El que le llamaron, en Sierra Leona, le llamaban a la Panway Music maringa, y uno de los principales compositores y creadores de la maringa era Ebenezer Calender, que nació de un emigrante de Barbados que fue que se estableció en esas costas de África porque lo enviaron, él pertenecía al ejército, al British, al West Indies Regiment, los regimientos de las Indias Occidentales del ejército inglés, que le prometía libertad a los africanos, a los descendientes africanos que se unieran al ejército. Establecieron varias compañías en África Occidental y este nació en 1911 en Sierra Leona, hijo de uno de esos afrodescendiente que había criado en Barbados, que trabajó en el ejército, se casa con una mujer de Sierra Leona, se queda a vivir allí y nació Ebenezer Calender. Lo ven allí con su guitarra, pero miren la Maringa Band, miren su instrumentación. Tiene un instrumento que parece una pandereta de plena, tiene una tuba, tiene un tamborcito hexagonal, tiene los triángulos. Entonces cuando uno oye su música, y además los temas de la canción son comentarios de la vida cotidiana, como pasa con la plena. Por ejemplo, miren este que está aquí, Cost of Living, es el costo de la vida en Sierra Leona. Cost of living, cost of living African city Sierra Leone, oh, cost of living African in our Allah. Cost of living, cost of living African city Sierra Leone, cost of living African in our Allah. Así tiene. Esta de hecho es una canción Mapa Matimo, Dulce Vino de Palma, es la traducción. A ver si esta sale. Esta fue un clásico en su momento, con muchas otras canciones. Yaposaline, Katir, Yaposaline, Katir, Yaposaline, Katir, Yaposaline, Katir, Mapa Matimo, Yaposaline, Katir. Bueno, anyway. En eso, ojalá que esta salga, porque si no sale voy a quitar la esta y la voy a buscar. Porque esta que está aquí, para que ustedes vean en esos meandros de movimientos de música alrededor de todas estas culturas, ¿verdad? Y lugares geográficos tan remotos, de pronto aparecen piezas de la Panway Music, que evolucionó lo que en Ghana llamaban High Life Music y también en Nigeria. Y en ese contexto salió una variante de High Life que se llama Odondonso. La letra de la canción lo que habla, supuestamente, porque me lo tradujo un amigo de Nigeria que conozco por internet, es que pasarla bien y qué sé yo, que la cosa es que es un aguinaldo jíbaro. Es un aguinaldo jíbaro con lo que los músicos llaman, ¿verdad?, modal, o sea, no tiene exactamente la misma estructura jerárquica que tiene las tonalidades aquí, pero es un aguinaldo jíbaro, tiene la misma sucesión armónica. Para que no piensen que eso es casualidad.
fajardeño en Angola. Incluso tiene una textura jíbara. No son décimas exactamente, pero... Meu papai me perguntou, meu filho, o que está pensando? Então sim, logo eu respondi. Papai, não tenho garota. Sem garota neste mundo. Papai, não tenho valor, não valho nada, nada não. Vou andar de mini saia, de cabelo. Una amiga que me critica porque dice, tú pones muchos ejemplos de lo mismo. Sí, pero es que yo lo que quiero demostrarles es que no es un ejemplo que yo saqué aquí para dar un argumento trililí. Sí, créanme que estoy dejando otro montón de ejemplos más. Ustedes pueden ver en la página y en el libro. Ojalá y que este salga también. Oigan, es la misma sucesión armónica de los aguinaldos, del aguinaldo orocobeño. Prácticamente un aguinaldo orocobeño. Bueno, yo le estoy poniendo esos ejemplos, un poco concentrándome en eso, porque a la música jíbara en Puerto Rico, por una división esquemática que se empieza a desarrollar, especialmente a fines del siglo XIX, pero durante la década del 30, con esos hacendados que perdieron sus privilegios luego de la invasión gringa y querían inventarse una España benévola y una cultura que todo está pasaba bien, y empezaron entonces a construir un esencialismo sobre nuestra cultura y sobre lo que es el jíbaro, que es una persona blanca que vive en el centro de la isla y que bla, 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 un montón de inventos, porque eso está documentado. Liliana Guerra y muchos otros autores han estudiado cómo la cultura jíbara es mucho más compleja y mucho más mulata y mezclada de lo que generalmente se le concede en el discurso, en la historia oficial de Puerto Rico. Pero por eso yo quiero ilustrarles eso. Por ejemplo, Luis Manuel Álvarez y Chuco Quintero, Ángel Quintero, el sociólogo, estudiaron, ¿verdad?, cómo en la música jíbara de Puerto Rico, muchos de los... Ustedes saben que en la música jíbara, una clasificación que uno puede hacer es en seises y aguinaldos. Seises, las décimas son octosílabas, en los aguinaldos son hexasílabas, tienen 6 sílabas, los versos, perdón. Y hay otras cosas, pero el asunto es que generalmente hay una frase melódica rítmica que te identifica. ¿Ok? Tan, taranana, ya tú sabes que es un cagüeño. Tintu, tintu, tun, tintu, es un orocobeño. Y así. O sea, cada uno tiene su frasecita que los va identificando y que te permite identificarlo. Pues Luis Manuel, Chuco Quintero especialmente, nota cómo muchas de esas frases melódicas rítmicas son transposiciones al 4 de ritmos de bomba. Por ejemplo, en el orocobeño, tintu, tintu, tun, es un ritmo de bomba. Remenéalo, cascuejuey, es como le llaman. Como se aprende ese ritmo onomatopédicamente en la tradición de la bomba, le llaman el ritmo de remenéalo, cascuejuey. Es el mismo ritmo que frase melódica, pero en un 4, no en un tambor. ¿Ok? Eso es mi tema de investigación ahora mismo. Cómo los instrumentos de cuerda en África Occidental, su relevancia para el estudio de las tradiciones de música de cuerda del Caribe. Y la cosa va vía España, porque esa supuesta España que se construye para oponerla a nuestra cultura mestiza y mulata y afrodescendiente, ya era una España afromulata mezclada desde el siglo VIII, porque los moros no solamente eran del sur de España, del sur del Sahara, pero muchos sí. Por eso Mauritania se llama Mauritania, porque es país tierra de los moros, ¿ok? Y eso, pues aquí no se ha estudiado muy bien. Eso es otra conferencia que les puedo dar porque la tengo lista, pero es un trabajo que está en proceso. Así que esas características de esa música sirvieron para crear unas identidades afrodescendientes en unas prácticas musicales que a mí que yo lo llamo en el libro panafricanismo de base.
O sea, se va creando todas estas cosas a un nivel de base sin que hayan unos teóricos que estén haciendo, porque sí hubo un panafricanismo político y militante que creó congresos por la descolonización, donde los caribeños fueron bien importantes y en su colaboración con líderes africanos, desde Kwame Nkrumah de Ghana, Patrice Lumumba, Sékou Touré y varios otros en el siglo XX, pero desde el Caribe, George Padmore de Trinidad fue un ministro en el primer gobierno de Ghana libre, y muchos otros. Eso es otra historia, pero lo que les quiero decir es que estaba ese panafricanismo, Marcus Garvey, el panafricanismo político de lucha contra el racismo y por la descolonización de África, pero a la misma vez hay una banda sonora de un panafricanismo que se va dando en la interacción de la gente común, creando ideas musicales y llevándolas de un sitio a otro, como abejas, ¿no? Polinizándose mutuamente. Y eso pues es el tema principalmente del libro. Son las 11:25, esta charla está anunciada para las 12, así que si me dan 10 minutos, 15 minutos más, puedo darles algunas cosas y después sería bueno tener preguntas o discusión. Le voy a poner un ejemplo más a riesgo de insistir tanto como me critican de poner tantos ejemplos, para que ustedes vean, o sea, lo que les decía hace un ratito hay muchas vías. Está la vía de los marineros, la vía del retorno de los emigrantes, la vía de los que eran libres y se movían, la vía de los que libres como los crew que trabajaban en tripulaciones. Los crew trabajaron en la construcción del Canal de Panamá en los 1890 y pico, trabajaron crearon comunidades en Liverpool que mandaban dinero a su gente. Hay un artículo completo de cómo en las Guyanas la importancia de la presencia de los crew en el Caribe en distintos sitios, pero ninguno de esos estudios habla de la música, ¿verdad? En cualquier caso, la otra vía importante de trasiego musical fue la presencia de soldados afrodescendientes del Caribe en las costas de África. Es bien interesante, por ejemplo, cómo en Ghana, en el siglo XIX, los ingleses, que ¿verdad? Tenían el dominio colonial en esa parte de África, creaban bandas militares, los militares siempre crean bandas. Entonces los músicos de Ghana pues tocaban música europea con los instrumentos europeos. Entonces hay un investigador, un musicólogo de Ghana, John Collins, que ha estudiado cómo la presencia de afrodescendientes del Caribe, que entonces en esos mismos instrumentos europeos tocaban música afrodescendiente, influyó en los músicos de Ghana para que ellos empezaran a crear sus bandas con instrumentos europeos tocando música de su región. Porque ellos tenían como que tocaban en las bandas militares y no tocaban música nativa. Y una de esas canciones que está en la memoria colectiva de Ghana es un calipso, que alguna gente dice que la llevaron esos mismos soldados en el siglo XIX. Otras personas piensan que es una canción antigua folclórica de Ghana. Se llama Sly Mongoose, o sea, mangosta astuta. Lo que se sabe de esa canción es que se desarrolló en Jamaica en un estilo que se llama mento, que es la versión del calipso de Jamaica, y la primera grabación data de 1923. Sin embargo, la hizo un trinitario, o sea, de Trinidad. ¡Ay, no sale! Ok. Si esa no sale, no va a salir las otras. No. Me lo siento mucho, de verdad. All for you. Bueno, anyway, no van a poder escuchar las otras, pero el punto es que es exactamente la misma melodía. ¿Ok? La letra cambia, pero es la misma melodía. Se graba en 1923 en el Caribe. Luego la primera grabación africana la hacen en Inglaterra, una banda de Ghana, un grupito de Ghana que llevan a grabar la Decca a Inglaterra en 1929, 6 años después que la grabaran en el Caribe. No, esa no sale, ok. Luego aparece en Liberia, All for You. Baby, all for you, baby, all for you. You took me up to the Paso Hill, you took the hammer, you knocked my head, you took the razor, you cut my throat, all for you. All for you, baby, all for you. All for you, baby, all for you. ¿Qué pasó? Que no aparece el mouse aquí. Ok. No sé qué pasa. Disculpen, porque es que... Anyway.
es interesante, esa canción luego la graban en Ghana. La graba Iti Mensah, que es esta que está aquí. ¿Ves? All for You, déjame ver si esa está. No, es la misma, pero es la misma melodía. ¿Por qué yo hago toda esta historia? Porque en 1956-57, el gobierno de Estados Unidos, para tratar de lavar su imagen, creó un programa de mandar músicos alrededor del mundo para que sirvieran como de embajadores. Y especialmente empezó a mandar jazzistas, porque como había toda la lucha de los derechos civiles y la rebelión de muchos negros en Estados Unidos, pues empezaron a mandar músicos de jazz por distintas partes del mundo, porque una forma, ¿verdad?, de lavar su imagen. Uno de los músicos que enviaron fue Louis Armstrong. Y Louis Armstrong fue a Accra, a Ghana. Y los recibió Iti Mensah, quien era trompetista también, y tenía una banda que se llamaba The Tempos. Le llamaban el rey de High Life en Ghana. Era el creador más importante de ese género musical. Él, Iti Mensah, pues obviamente recibió a Louis Armstrong con esa canción, tocando All for You. Luego, Louis Armstrong dijo en una entrevista a un periodista de Inglaterra que le sorprendió esa canción, porque esa canción él la escuchaba cuando era niño y estaba creciendo en New Orleans. Entonces, así que de pronto tú tienes una canción que la graban primero en Jamaica, que allá la identifican como momento, que te aparece en Liberia, que te aparece en Ghana, donde allá la piensan como una canción folclórica, y luego llega una persona del sur de Estados Unidos y dice, no, esa canción yo la escuchaba cuando era niño, antes de que estuviera grabada. ¿Ok? Cuando yo era niño y crecía en New Orleans. De pronto tú tienes todas esas conexiones, lo que le decía al principio, que de pronto uno empieza a perderse el origen. A veces la pregunta de cuál es el origen no es lo más importante, sino son las cosas que nos conectan. Es como una telaraña. ¿Dónde está el origen de la telaraña? Uno no sabe. Lo importante es que hay todas esas conexiones. Y por eso, ¿verdad?, la idea de la crítica de la metáfora de raíz. Y esa música fue tan importante en eso que le decía de crear esas identidades metaétnicas, que cuando los países empiezan a liberarse en África y a crear sus propias naciones, la música que escogen muchas veces para celebrar sus independencias proviene de esta misma música. Iti Mensah, el mismo de ahorita, es un calipso para celebrar la independencia de Ghana en 1957. Freedom, toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. En Sierra Leona, 1961, en abril, la independencia. La canción más popular en ese momento. Freedom, Freedom, Sierra Leona. Otro calipso. For Sierra Leone, its freedom in April 1961. Do ya baby clap, make we dance. We don't free, we don't get we chance. Freedom in April 1961. Bueno, pues déjame pasar rapidito por los otros temas para llegar al último. Lo que decía que en el libro también se trata, ¿verdad?, el son y la salsa, el son cubano y la salsa regresando entre comillas a África, desde Guinea-Conakry, Senegal, Malí, y también la rumba congoleña. Para ponerles un ejemplo, uno de los pioneros de lo que se vino a llamar rumba congoleña, que fue un género musical que se empezó a desarrollar en los 40, un género comercial, ¿verdad? Esta gente, músicos profesionales, vivían de eso. Aunque Wendo Colossello originalmente era empleado de barco. Él era mecánico, aceitaba en las máquinas. Él fue uno de los pioneros que grabó de las primeras canciones que vino a llamarse rumba congoleña. Dice, nosotros no sabíamos nada de la historia cubana, ¿verdad? Porque dicen que tiene mucha influencia cubana. Muchos de entre nosotros creíamos que aquella música que le llegaba a ellos por discos y por la radio era una música africana y que el español era un patuá nuestro que nosotros no comprendíamos. Si ellos pensaban que esa música era de otro lugar de África, dice él, ¿verdad?, el propio creador. Y es que el español
nunca fue un idioma colonial importante en África. España sumamente tuvo una colonia en Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental. Y un poquito en el norte, en Marruecos, pero fuera de eso los idiomas coloniales invasores eran el francés, el inglés, un poco el alemán en algunos lugares. Así que el español no se asociaba con esa herencia colonial y las canciones en español podían servir como un marcador de modernidad. Todos queremos ser modernos, todos queremos ser contemporáneos, los jóvenes quieren escuchar la música actual y crear nueva música que les sirve para sus necesidades actuales. Así que echaban mano de música internacional, de música que le llegaba por disco, bien popular. Y de nuevo, escuchen alguna de esas pioneros de la música de la rumba congoleña. De nuevo, dígame si ahí no se puede tocar un aguinaldo cagüeño. La misma secuencia armónica. Do, fa, do, sol, bla, bla, bla. Ese era el mismo de ahorita, más joven. Roberto Colosio. En el Congo, en 1960, la gente empieza a rebelarse en las calles. Se llamaba el Congo, le decían el Congo belga. Bélgica cae 80 veces dentro del Congo. Y era el dueño del Congo. El rey Leopoldo, en el fin del siglo XIX, se apoderó de esa región. Hasta Mark Twain le sacó un soliloquio burlándose del rey de Bélgica. Y ellos pues, estaban en la lucha por su independencia. Así que ellos trataron de lograr una negociación con el gobierno belga en Bruselas. Y la delegación del Congo puso 2 condiciones para ir a negociar. Una, que liberaran a Patrice Lumumba, que era el líder principal, que estaba encarcelado, para que pudiera ir a negociar con ellos la independencia. Y 2, que le permitieran llevar a la banda African Jazz al hotel donde iba a hacer la convención. ¿Ok? Porque muchos de los del movimiento independentista y del Congo, de la subversión, de hecho, Patrice Lumumba era un distribuidor de cerveza. Así que trabajaba por todo el país vendiendo cervezas a bares y a localidades, y así fue haciendo todas las conexiones que ayudaron a crear el movimiento independentista. Y ellos llevaron la banda a African Jazz. En el hotel, ellos estrenaron la siguiente canción para celebrar la independencia recién lograda. Ojalá que salga. Un cha-cha-cha. Interesante, la canción usa como 4 idiomas congoleños, más también usa francés, lo que promueve en sí misma, en la letra, la unidad, ¿verdad?, de la nación, que era el punto de Patrice Lumumba de no dividirse por etnia, sino crear un movimiento nacional. Así se llamaba, Movimiento Nacional Congolés. De nuevo, cuando quieren identificarse como país, en un país donde hay montones de idiomas distintos, donde hay culturas distintas que quedaron atrapadas dentro de una misma frontera nacional, porque el mapa de África lo dibujaron a fines del siglo XIX las potencias europeas y se lo repartieron. ¿Okay? Así que quedaron dentro de país culturas que originalmente eran distintas o culturas similares quedaron repartidas en países distintos divididos por fronteras nacionales. Así que crea un problema, crear una unidad nacional para tú crear un país cuando tú tienes... qué sé yo, en Nigeria, por ejemplo, hay más de 200 idiomas, muchos de ellos mutuamente ininteligibles, no se pueden entender en su idioma, así que el idioma colonial termina siendo idioma franco para poderse comunicar entre ellos, porque su idioma étnico no se puede entender con otro. Así que en ese contexto, eso pasa con los idiomas y eso ha sido documentado, pero lo interesante es que entonces la música también, cuando ellos van a echar mano de una música que los identifique como nación, o echar mano de una música que se desarrolló en esos intercambios de la diáspora africana, el Caribe, Estados Unidos, Brasil y distintos lugares del continente africano. Y en ese sentido uno puede hablar de música africana como una propiedad emergente, no como una cuestión esencialista. Y entonces, como les decía ahorita, ojalá que esto salga, uno de los músicos más grabados, compositores más grabados de Puerto Rico en África, aunque haya sido versiones, es Rafael Hernández. Por si acaso la gente joven que está aquí no conoce, esta es una canción de Rafael Hernández, Mi Querer.
grabada por Davilita. Triste la mañana y triste va mi guajira, por esos caminos donde irá tan solita. ¿Dónde está la ingrata que me tiene sufriendo? Si su amor me mata, yo la sigo queriendo. Ay, mi querer, pero mi querer. Ay. Se va mi guajira para no volver. Del Congo. Fungola Motema. Motema es corazón. Nalingio es te amo, te quiero mucho. O sea que es una traducción prácticamente literal de la canción. Nalingio Mingi, te quiero mucho. Y ustedes me dicen cuál es esto. Quequele, sabroso. Polimone sukali, nasima bololo. E conmigo con los santa, a preocupo voy a ni. Polimone pagadizo, nasima e come a fe. La orejita, el compositor es Rafael Hernández. Si te plena su kiwana, so que pongan na yote, coluca y balate, o como nampa se apamba. Oco macorequete, oco le la pamba, oco pensando ni pote. ¿Cuál es esa? Tienen que decir buen boricano de Rafael Hernández. ¿Ok? Y así seguimos. La salsa senegalesa, por ejemplo, el poder en Senegal hablaba en español, pero yo voy a... En Senegal, por ejemplo, lo que les contaba, miren, en 2002 incluso grabaron una canción en homenaje a Puerto Rico por Maguette Dion, a quien le dicen la Seria Cruz de Senegal, por sus interpretaciones de salsa. No, esa no sale. Ok. Anyway, de vuelta al Caribe, para terminar, 5 minutos. Algunos... Para que vean, hay muchas influencias recientes de vuelta en el Caribe. Pero también yo quiero mencionar una persona que es súper importante, que es un boricua afrodescendiente, que se llama Leopoldo Fleming, que nació en 1938 en Puerta de Tierra. Yo escribí un artículo en 80 grados sobre él y también está en inglés en la revista del Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York. Pueden poner Leopoldo Fleming, Errol Montes, lo que sea, y lo consiguen en Google. Leopoldo Fleming nació en 1939. Pues la historia se la voy a abreviar. Leopoldo Fleming, eventualmente, por distintas razones que yo explico en el libro, en el artículo y en el libro, termina mudándose a Nueva York. Ahí lo reclutan para trabajar con una de las músicas, de las cantantes africanas más importantes de la década del 60 en adelante a nivel internacional, que era Miriam Makeba, de Sudáfrica. Porque además ella tenía una militancia contra el sistema del apartheid, ¿verdad? Contra el racismo, y el gobierno sudafricano le quitó el pasaporte, no pudo regresar a su país, y empezó a cantar internacionalmente, incluso le empezaron a llamar Mamá África, por su importancia en promover las culturas africanas. Miriam Makeba y tenía un trío que la acompañaba. En ese trío, uno del que tocaba guitarra y acordeón era brasileño, el bajista es de Harlem, y el que tocaba la percusión era Leopoldo Fleming. Al punto que cuando ella terminaba a veces las presentaciones y presentaba al grupo,
al grupo, decía, dejaba a Leopoldo para lo último y decía, and last but not least, the man who can play almost anything and that keep us all together. De África en Villa Puerto Rico, Leopoldo Fleming. Y Leopoldo Fleming, la canción más popular que le abrió las puertas en el éxito internacional a Miriam Makeba, una canción que probablemente ustedes hayan escuchado, por lo menos los más viejitos, estoy seguro que la escucharon, porque el Gran Combo hizo una versión, se llama Pata Pata. ¿Ok? El ritmo de Pata Pata se lo puso Leopoldo Fleming de una rumba congoleña que se llamaba Bouché. La rumba congoleña Bouché fue tan importante que el primer presidente del Congo Brazzaville la declaró género nacional del Congo. Él dice que él escuchó esa música por primera vez visitando el Congo con Miriam Makeba en un barrio que se llamaba Poto Poto de la ciudad de Brazzaville. Poto Poto es fango y él se crió en parte de su niñez en el fanguito donde nació su hermano, así que él dice que se identificó con el barrio por el nombre, aprendió ese ritmo ahí y le añadió ese ritmo a la canción Pata Pata, que ya la habían grabado en Sudáfrica en la década del 50, pero en otro estilo musical. Y miren aquí un video de YouTube. Él está en la tumbadora. ...1967... O sea, una canción con un ritmo de una música congoleña que ya surgió de influencias caribeñas, que la agarra un puertorriqueño, la pone en la banda de una sudafricana, que a su vez es una canción que compuso una mujer de Zimbabue que se llama Dorothy Masuka, que fue a estudiar a Johannesburg, que eventualmente se exiló también por el racismo. Dorothy Masuka todavía está viva, Miriam Makeba murió hace como 10 años. Ustedes ven, como en una sola pieza, cuando uno la desmenuza, uno empieza a ver esas conexiones. La cosa es que yo no tenía idea. Cuando Miriam Makeba murió, yo hice 5 programas corridos de todo su legado musical y yo no sabía que quien estaba tocando la percusión era un boricua. Para que ustedes vean. Y yo estoy viendo un documental en Netflix, que ya lo quitaron de Netflix, pero yo lo compré, que se llama Mamá África, que es un documental sobre Miriam Makeba, y está esa parte donde ella presenta a los músicos. Yo estoy solo en mi casa y de pronto ella hace eso que yo les dije, ¿verdad? Que presenta a Leopoldo Fleming, dice vía Puerto Rico, y yo por poco me caigo de la silla. Y ¿cómo es posible que yo paré el documento? Porque el tipo estaba hablando desde el principio, hablando de sus memorias, pero está hablando en inglés. Y Leopoldo Fleming, ¿me entiendes? Yo no hice la conexión. Y cuando él dice que es boricua, paro la cosa, empiezo a buscarlo, lo consigo por Facebook. Le comunico, nos comunicamos y en menos de 4 o 5 meses estaba en su casa en Patterson, New Jersey, donde él vive, entrevistándolo. E hice algo yo de nuestro bolsillo, le pagamos un pasaje, lo traímos a Puerto Rico, porque hacía tiempo que no venía, lo presentamos en la Interamericana y en distintos lugares, y él pudo hablar de su experiencia. Además lo tuve en mi casa por 1 semana y pico, así que lo seguí entrevistando y saqué el artículo, y ahora tenemos una tremenda amistad y he aprendido muchísimo con él también. Pero para que vean, es un ejemplo, porque es que muchas veces en la historia de la música, uno a veces, como la historiografía por tanto tiempo le daba tanta importancia a individuales, a personas individuales, la historiografía empezó a moverse a aquello de hablar de los procesos y gestar la importancia a la subjetividad de líderes o de personalidades. Pero en las músicas a veces se quedan anónimos porque luego del tiempo se borra la memoria, pero usted hubiera puesto a Ismael Rivera con Cortijo, lo hubieran sacado de Puerto Rico a la fuerza y lo hubieran llevado con los aborígenes en Australia y hubiera creado un género musical. Porque son genios en su campo con un bagaje cultural bien fuerte. O sea, si lo hubieran cogido de niño, no, pero estoy diciendo, vamos a cogerlo ya cuando él tenía 17, 20 años y lo llevas a otro sitio con su bagaje cultural, te hubieran creado un movimiento. No había que haber llevado 1 millón de puertorriqueños. Tú puedes llevar pocos de un sitio, pero si en esos pocos, y en las culturas africanas la música es tan importante que está integrada en su vida cotidiana, así que la probabilidad de que tú cojas gente con talento musical que te puede crear cosas cuando se mueven, ya sea forzado o voluntario, es bien alta. Después, la historia de él se la sigo contando después, pero la cosa es que él también trabajó con Nina Simone. Con Nina Simone.
O sea, que tenemos un boricua que estuvo con dos de las divas más importantes afrodescendientes del siglo XX. Aquí lo tienen a un doble tiempo en el bongo, que también es otra aportación de él en esta canción My Way. And now the end is here, so I've got to face the final curtain. Él me dijo que Nina Simone decía que él la ponía a bailar. I'll make it clear, state my case. Pero miren, además, él le pone un ritmo de plena. Now this song is called Sea Lion Woman. Do you know it? You don't know it. You do know it. Make up your mind. That's what you're supposed to say. And if you don't want to sing it, just clap your hands. Sea lion, sea lion, Because I'm not going to beg you, baby. sea lion, sea lion, Sea Lion Woman, sea lion, dressed in sea white, lion, sleep all sea day, lion, ball all night. sea lion, Sea Lion Woman, sea lion, Sea Lion Woman, sea lion, she drink coffee, sea lion, she drink tea, sea lion, then she go home. sea lion, Sea Lion Woman, sea lion, then she go home now, sea lion, then she go home, sea lion, then she go home now, sea lion, then she go home. sea lion, Whoa! sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion. Anyway, ese es el gran Leopoldo Fleming. Terminando. Todo el mundo conoce Cheche Culé, todo el mundo la baila, no importa la edad de ustedes, a veces no la meten por ojo, boca y nariz. ¿Ok? Cheche Culé, supuestamente Willy Colón, que no soy muy fan de Willy Colón, por montones de otras razones que no tienen que ver con la música. Willy Colón grabó esa canción, dice que la aprendió de un músico amigo de él en Nueva York, de Ghana. Es una canción infantil, es como si alguien hubiera hecho en salsa, que lo han hecho, como hizo el Gran Combo con donde va Carbonerito, pues hubieran hecho un arroz con leche en salsa, lo que sea. Es una canción infantil, se llama Cheche Culé en Ghana. Y aquí está la traducción de Ashanti. Hoy no sale, pero usted la conoce la canción. Cheche Culé, manos en la cabeza. Cheche Cofisa, manos en los hombros. Kofi Shalanga, manos en las caderas. Koshi Shalanga, manos en las rodillas. Y Kumadie toca el piso y brinca. Es un juego infantil, es como un juego de palmada, pero toca la cabeza, toca los hombros, la cadera, toca la rodilla, el piso y salta. Eso es lo que es Cheche Culé. ¿Ok? De ahí es que viene Entonces, más recientemente en Colombia, pues en la costa caribeña de Colombia se escucha mucha música africana a través de unos enormes equipos de sonido que le llaman los picos, ¿ok? Como el escorpión. Entonces, en ese contexto, con esto voy a terminar, yo entrevisté a varios de los músicos que hacen eso y ellos se sorprendieron cuando yo les dije que en Puerto Rico la música jíbara la pensaban como música blanca española. El tipo me dice, Viviano Torres, me dice, pues la música jíbara es música afro. Es bien popular en el Caribe colombiano, y no solo eso, en Palenque de San Basilio, que es una comunidad que se estableció con esclavos que huyeron y establecieron esta comunidad empalizada con una verja, con una muralla, pudieron protegerse, y es la única comunidad que queda de esos cimarrones que se escaparon, que todavía está organizada como comunidad. Él dice que allí ellos escuchaban música jíbara todo el tiempo y la incorporaron a lo que se llama la champeta, que es una mezcla de música colombiana con música popular africana contemporánea, pero que también le meten música jíbara. Por ejemplo, Viviano Torres grabó con su grupo a Ane Swing, que son los del ritmo, en idioma palenquero, Ane. Él grabó esta pieza, que es un aguinaldo de Mazo Rivera. ¿Okay? Y miren, para que vean toda la parafernalia, cómo ellos se visten, todas las referencias culturales a una música jíbara, para ellos es una música afro. Y aquí está el pionero de la champeta, con todo.
conclusión, los circuitos y ciclos de retroalimentación musical cruzada entre África, el Caribe, las Américas y otros enclaves afrodescendientes que he presentado en este libro. Este es el párrafo final del libro, que como no es una novela se lo puedo leer ahora, o sea, tampoco es como que le esté haciendo, ¿verdad? En este libro son elementos originarios y constitutivos de la diáspora africana. Esta es una historia de complejos diálogos a corta y a larga distancia que desborda la metáfora de raíz que en demasiadas ocasiones ha monopolizado las discusiones sobre la africanía de nuestras culturas. Y las músicas surgidas en esos meandros y caudales de influencias multidireccionales son las bandas sonoras de un panafricanismo de base y de una afrodescendencia que formaron y que continúan siendo parte de nuestras culturas afroamericaribeñas y de las culturas del continente africano. Y si quieren escuchar, pues yo tengo un programa de radio que de hecho salió ya a la 1, no sale el tema, claro, of course. Anyway, sábados a las 4 y martes a la 1 yo tengo un programa de radio que se llama Rumba Africana. No siempre es de la historia de la música, porque también hablo de la música actual y de los nuevos artistas africanos, pero lo pueden escuchar ahí. Disculpen que las transparencias que no salieron bien. Ok, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o comentario, creo que tenemos como 10 minutos. Escucharla varias veces y me encanta la forma que te lo vives y lo transmites, hace que uno de verdad lo disfrute también y aprenda cada vez más. Mi pregunta es con respecto a este imaginario que tenemos en Puerto Rico sobre nuestra conexión con África por la vía musical, ¿verdad? El estereotipo es que nuestra conexión con África es a través de la bomba y la plena. Y mi pregunta es si de alguna forma tú intencionalmente estás omitiendo esa conexión para no caer en el estereotipo o cómo fue esa vía ahí, porque no escucho... No, lo que pasa es que mi libro no es sobre la música de Puerto Rico ni sobre la música del Caribe, es sobre los intercambios. Entonces, yo menciono cosas de la bomba en algunas partes en relación a la música jíbara, pero yo no, el libro no trabaja la bomba y la plena, no, directamente no. Sí hay mención de ella en relación a la Palm Beach Music, por ejemplo, parecidos con música del continente africano, pero el punto del libro principalmente, y de hecho el trabajo que estoy haciendo ahora, que publiqué también un artículo sobre el tema, pero que estoy ampliándolo y quizás se convierta en otro libro, es la importancia de las músicas de cuerda en la música afrocaribeña también. Así que es un poco, sí, tú tienes razón, a mí no me gusta esencializar la cuestión de la conexión afrodescendiente en Puerto Rico solamente en la bomba y la plena, porque está ahí, pero también está en la música jíbara. Y de hecho está también en otros aspectos de nuestra cultura. Lo que pasa es que es mucho más fácil, mucho menos problemático para el racismo circunscribirla en la música y quizás en algunas prácticas culinarias. Y especialmente cuando no tiene historia, cuando es algo abstracto, esta influencia africana y ya está. Por ejemplo, cuando Luis Manuel Álvarez y Chuco Quintero empezaron a hablar de la africanía en el cuatro puertorriqueño, que le llamaban el cuatro cimarroneado, porque en el cuatro, como les decía, aparecen fraseos rítmicos melódicos que ellos le llaman melorritmos, que son prestados, ¿verdad?, o tomados de la bomba. Si ustedes se dan cuenta, aún así todavía mantienen el esencialismo de instrumento de cuerda como instrumento español, y que tiene que tomar prestado la cuestión africana de otro instrumento porque no la tenía esa. Y eso es una forma de ocultar la africanía de la bomba en un contexto racista, en un instrumento de cuerda que no se interpreta como que es africano. Ese es básicamente su argumento. Y a lo mejor es verdad. Pero mi argumento es que ellos echaron mano de una estética que ya existía en las culturas musicales africanas, donde el movimiento de ritmos y frases de un instrumento a otro es bien común. Entonces yo le pregunté, por ejemplo, en una conferencia en la exposición de la Tercera Raíz, ¿ustedes conocen a King Sonny Ade? ¿Ustedes conocen a Victor Huayfo? ¿Ustedes conocen músicos de guitarras de África que cogen con la guitarra e imitan los tambores parlantes? O sea, los tambores que hablan, lo hacen en la guitarra. No los conocían porque, de nuevo, África es algo que no tiene historia, es algo abstracto, es algo que está ahí, que tú echas mano a esto es africano, esto tiene influencia africana, pero nadie le da contenido.
Y por eso en esta charla, a propósito, yo puse ejemplos de cómo, que ilustran cómo la música jíbara, incluso de Puerto Rico, también ha influido en África. Yo no estoy argumentando que los aguinaldos son originales de Ghana. Yo lo que estoy argumentando es cómo ese movimiento de música y cómo la música jíbara también es compatible y es parte de una misma. O sea, que tú no puedes compartimentar la música bombi plena en una categoría y la música jíbara en otra, como si la intersección fuera vacía. Y cualquier intercambio es como un ocultamiento de una influencia en otra. Es parte de toda una herencia musical que está conectada una con la otra por distintas vías. Muchos de los cuatristas siglo XIX eran afrodescendientes. Lo mismo Fernando Ortiz ha documentado de los que desarrollaron el tres cubano en Cuba. Y de nuevo, tampoco voy a caer en la otra que es sencillamente simplificar y hacer toda una afrofilia absurda, esencialista. O sea, el punto es que para mí lo importante de la herencia más importante de nuestras culturas africanas es esa capacidad para crear en las situaciones más difíciles en las que tú te puedes imaginar. Él tenía primero. No. Sí, Hermón, siempre ha sido siempre he escuchado tu programa, muchas de las cosas que pusiste ahí ya se habían escuchado en tu programa, ¿no? Felicidades, me parece genial el trabajo que estás haciendo. Específicamente me llama la atención mucho la metodología que estás utilizando. Precisamente lo explicaste ahora en parte, que es esta forma de construir una historia desde la cuestión de las interacciones. O sea, estás rompiendo un poquito lo que es metodología eurocentrista o que viene de, pues, en el mundo occidental, pues se divide todo entre sustancia y ente, y entonces la sustancia es el ser pensante, y ese ser pensante está en Europa, y a partir de esa sustancia se genera todo lo demás, y todo es derivado de eso. En el caso tuyo, tú rompiste completamente esa noción ontológica en tu metodología, aunque no sé si estás consciente de eso, para construir unas identidades que realmente son unas identidades que todo el tiempo realmente es unas interconexiones que a lo mejor no se están dando ni cuenta. Exacto. No nos estamos dando ni cuenta de que eso está ahí, pero eso es un bagaje que se sigue y van creando unas identidades particulares que cuando se ven en las redes, entonces estamos viendo que es todo vamos a poner, como dijiste, en la parte política, el panafricanismo, pues estamos hablando a nivel cultural. No quiero dividir la cultura con la política, porque si pensáramos como tú estás pensando la política en base a cómo tú estás presentando la cultura, entonces podríamos desarrollar algo mucho más grande todavía. En ese sentido hay una propuesta política también dentro de tu trabajo, y en ese sentido pues me parece genial el trabajo tuyo, y felicidades, y tienes un comprador de tu libro. Muchas gracias. Sí, en el libro yo evité un poco entrar refería a notas a pie de página a otros trabajos, a meterme en una cosa muy densa filosófica. Lo evité a propósito. O sea, el libro está escrito de una forma bastante coloquial, cosa que la gente pueda seguirlo, que lo pueda leer hasta mi papá, hasta un académico, ¿me entiende? Que no sea... Pero uno de los objetivos del libro también era poner a disposición de investigadores jóvenes, especialmente gente que está saliendo ahora, que quieren hacer sus carreras, toda una literatura que está en inglés y en francés, que prácticamente no ha influido en la literatura sobre estos temas en el Caribe hispano, en Puerto Rico. Hay montones de estudios de estas cosas. Algunas de estas cosas son ideas originales mías, pero como todas las ideas originales realmente no son totalmente originales, uno las coge de distintos lugares. Y a mí me llama la atención cómo hay tantos y tantos estudios de cuestiones particulares de África que aquí ni siquiera se mencionan. Y yo pienso que es en parte porque la metáfora de raíz te pone Sí, te pone un filtro, como te polariza las cosas en cierta dirección y no te permite ver otras que están ahí en la cara de uno y uno no las ve. Tan interesante, ¿saben? A todo el mundo lo ha pasado. Uno no sabe de un tema y de pronto tú sabes una cosita de ese tema y de pronto lo empiezas a ver en montones de sitios que antes ni siquiera lo veía. Okay, perdonen que estoy hablando de más. A mí según te escucho hablando y veo los visuales y escucho la música, se me ocurre que este trabajo es muy visual. Y entonces me pregunto si en algún momento has pensado convertirlo no necesariamente un video, sino en algo que incluya las mismas conexiones que se ven a nivel mundial en términos de a dónde va la música, cómo va y vuelve. Por ejemplo, el tema que mencionaste ahí
que comenzó, que ni siquiera se sabe dónde comenzó realmente, sino que le dio la vuelta prácticamente al Atlántico, y cómo eso podría convertirse en un visual que incluya no solamente un mapa, sino la música, cómo va y se transforma poco a poco, ¿verdad? Eso me lo imagino, en mi mente lo puedo ver. Pues sí, yo podría colaborar perfectamente. Me gustaría mucho que alguien que domine más algunas de esas técnicas de geografía, de imaginería geográfica, y a lo mejor con un estudiante que quiera hacer una tesis en el programa de honor, podemos trabajar algunas de esas cosas, sería cool. A mí, yo tengo la página, y en la página de internet pues trato de hacer un poco eso, pero se queda muy limitado con respecto a lo que se puede hacer en la actualidad con lo que hay de tecnología, que muchas de ellas pues yo no la domino bien, o bien es un decir, algunas de ellas no la domino, punto. Así que sí, sería un gran proyecto. Si a algunos estudiantes les interesa, podría ser un proyecto del semestre que viene si la clase se da, por ejemplo, que pues, se puede hacer un grupo de estudiantes que hagan un proyecto así, que traten de hacer algo visual. Nosotros hicimos una propuesta, un amigo mío y yo, cineasta, hicimos una propuesta a la fundación a la Corporación de Cine Puertorriqueño para hacer un documental, pero no nos dieron el dinero. Para hacer un documental, pero uno sigue tratando. Vuelve y manda la propuesta, después la mejora. Lo malo de esas cosas que te la deniegan, pero no te dicen mucho. Dijeron una razón bien zángana que ya estaba Buenavista Social Club. No entendieron, pero en parte es culpa de... A mí no me gusta echarle siempre la culpa a los evaluadores porque no entendieron. Si no entendieron fue porque nosotros no lo explicamos bien. Porque si tú siempre le echas la culpa a otro, nunca vas a mejorar tu trabajo. Hay algo ahí que les permitió a ellos decir eso en la propuesta, así que hay que cambiarlo y mejorarlo. ¿Ok? O sea que no lo digo como de forma así, ¿sabes? Porque también uno ha estado de evaluador en algunos casos y a veces uno no entiende lo que el autor quiso, o la autora quiso poner. ¿Algún otro comentario? O pregunta. Bueno, de nuevo, disculpen que alguna transparencia no salió la música. Ustedes pueden estar seguros que yo no voy a dormir de aquí el sábado pensando en que no quedó tan bien porque no pude tocar alguna música. Así que, pero si ustedes entran a la página, todas esas cosas que yo puse ahí están.